En esta oportunidad hablaremos sobre las excepciones y los errores. Normalmente error se llama un error de sintaxis cuando uno escribe mal algún código. El intérprete manda un mensaje de error con un sombrerito, dice que la sintaxis está mal. Esto es cuando nosotros fallamos alguna palabra reservada. Por ejemplo, veamos el siguiente código Python. Nosotros tenemos una lista que va a tener los siguientes elementos. Tenemos esa lista de 4 elementos y yo, si quisiera recorrerla, tendría que hacer for dato in lista y yo pongo mal el nombre de la variable y acá digo print dato y ejecuto el programa. Cuando el intérprete ejecute el programa, lo que va a pasar es un error que me indica que lista no está definido. Por ejemplo, también podría poner, en vez de for 40, cambiando la palabra reservada, y ya tendría ahí otro error. No, me dice que no está definido. Error de sintaxis. Ahora, si yo lo escribo bien, me va a mostrar los datos de mi lista. Y esos errores se corrigen simplemente escribiendo bien el código fuente. Por otro lado, tenemos errores semánticos, lo que llamamos excepciones. Son cuando se escribe bien el código, pero ya en ejecución da alguna falla por algún dato mal introducido o mal procesado. Tenemos acá algunos ejemplos de excepciones. Por ejemplo, división por 0, error de nombre, tipo de error, error de tipo, error de valor y entrada, error de entrada o salida. Veamos, por ejemplo, un error de división por 0. Tengo mi Python acá. Tengo un dato que va a ser igual a 5 dividido entre 0. Dividido entre 0. Ejecuto el programa. Y me sale 0 division error, ¿no? Error de división por 0. Bien, puedo tener otro error, por ejemplo, por un nombre de la variable. ¿No? Entonces yo puedo hacer un print datos, que lo voy a comentar para que no se pare. Siempre que hay una excepción, se para el programa. Ya en la línea donde hay la excepción. Acá dice name error, error de nombre, lo que no existe dato. Por ejemplo, tengo dato que tiene valor 5. Tengo animal que tiene valor perro. Y lo que voy a hacer yo es dato más perro, dato más animal. Lo ejecuto y me da type error, ¿no? Error de tipo. Por poner algunos de los ejemplos de excepciones que nos puede dar. Ahora, cuando se producen estas excepciones, yo las puedo capturar con esta estructura. En try yo trataré, en ese bloque try, de hacer las cosas correctas. Haré todos los except que yo quiera para controlar los diferentes tipos de excepciones para que haga algún mensaje cuando dé ese error o excepción. Y un except sin ningún tipo de excepción va a enmascarar todas las excepciones. Esto es bueno porque el programa no se va a colgar si es que hay una excepción cualquiera, pero es malo porque no se enmascara las excepciones, es decir, no sabemos qué tipo de excepción es. Vamos a hacer alguna prueba ya con nuestro Python.
Por ejemplo, acá yo voy a hacer un try de este código. Y acá voy a poner los diferentes except. Por ejemplo, un except que hemos visto es este de acá, que está todavía type error. Entonces acá yo voy a poner un print error del tipo de dato para indicarle al usuario que ya no salga esto rojo, sino indicarle al usuario un mensaje. Except, también puedo poner 0 division error, y acá le pongo al usuario error de división por 0. Y si es que pasa otra cosa, entonces puedo ponerle hubo un error en su programa. Ya, vamos a probar este código, por ejemplo, para el caso de type error. Voy a comentar esta línea, ejecuto y me debería dar una excepción type error de la suma de dato más animal. Y acá me dice exactamente error en el tipo de dato. Ahora, si yo lo pruebo con un error de división por 0, me indica que es un error de división por 0. Entonces yo sé qué es lo que está pasando en este caso, ¿no? Que sea la división por 0. En el caso de que, por ejemplo, yo diga print listan, que esta variable no existe, se va por este caso que no está capturado el tipo de excepción que es name error, ¿no? Que es no encuentra el nombre de la variable. Hubo un error en su programa nomás, me dice. Pero si yo pongo except y acá le pongo name error y le pongo print variable no encontrada, entonces en este caso de que hace el print listan, me va a dar exactamente variable no encontrada. Con eso podemos capturar los diferentes tipos de excepciones y que no nos salga ese mensaje rojo. Bien, finalmente veremos algunas acciones de limpieza cuando hay excepciones en Python. Se utiliza la cláusula finally. La cláusula finally engloba las acciones que queremos realizar, ya sea que se haya podido o no realizar el código del try o se haya ido por algún except. Hay cosas que sí o sí queremos realizar, como por ejemplo limpiar la memoria de algún archivo, de algún objeto. También el recolector de basura por defecto funciona, es muy bueno de Python, pero espera unos minutos. Si queremos hacerlo de forma más rápida y segura, sobre todo con los archivos, podríamos utilizar la cláusula with. Bien, vamos a ver un ejemplo con finally. Aquí ya tenemos el código preparado. ¿Qué es lo que hace este código? Primero, en A se introduce un número pedido por teclado, en B se introduce otro número, después N1 es la versión entera de A porque el input me devuelve un string. Aquí mismo yo podría poner un int, pero yo quiero que pida los dos números, ya sea que el primero lo pida le introduzca un mal dato al usuario, o el segundo. Entonces para hacer eso primero tengo que pedir los datos y después recién la conversión. Si yo haría aquí la conversión y introduzco mal el primer dato, aquí se cortaría. Yo quiero que se pueda ver los dos introducidos, después se hacen las conversiones y después se hace la suma. Esto es si todo va bien. Caso contrario, la variable s de suma yo le defino 0 cuando hay alguna excepción, ya sea de tipo o de nombre. Aquí no indico qué excepción puede haber. Y finally lo que hago es imprimir s, que viene a ser mi suma. Bien, vamos a ejecutar este código. Me pide un número y introduzco 3, otro número 5, la suma va a ser 8. Vemos el resultado correctamente. Pero ¿qué pasa si yo introduzco, por ejemplo, el primer número de forma correcta y el segundo pongo una cadena? Ahí lo que nos daría era un error con rojo de una excepción ya del tipo de dato en hacer la conversión. Sin embargo, acá me da 0 porque acá se ha capturado por el except, ese se le pone 0 y el finally me imprime.
Ahora si yo fallara al principio al introducir el número, por ejemplo acá pongo chao y acá pongo un número correcto, sale el mismo proceso que me va a dar 0 de resultado. Bueno, muchas gracias por su atención. Con esto acabamos el tema de excepciones en Python.